Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos, como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo, en Lo Justo y Necesario por A24. Mientras siguen en marcha y siguen vigentes las medidas de emergencia, estamos hablando de la línea de créditos a contribuyentes monotributistas y autónomos, a la asistencia al trabajo y a la producción, al ingreso familiar de emergencia, y mientras se define el pago del medio aguinaldo, que ya el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, dijo que no se está pensando en diferir el pago, también en paralelo se está trabajando y analizando una agenda pospandemia. En lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿qué podemos contarles? Que por un lado, semana a semana sigue definiéndose el futuro de la nueva ley de movilidad jubilatoria. Lo que se está definiendo en la comisión especial conformada en el Congreso Nacional por diputados, senadores y funcionarios del gobierno es la prórroga de la suspensión de la ley de movilidad que regía hasta el 23 de diciembre del año pasado, y posiciones absolutamente diferenciadas de oficialismo y oposición en el Parlamento. Yo tengo que agradecerle a Marcelo Casareto y a Alejandro Cacase, presidente y vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, porque semana a semana me informan y tienen informado obviamente al programa, a Lo Justo y Necesario, acerca del avance. En el mientras tanto que se discute este tema, los aumentos continuarán por decreto, pero esta es una agenda que sigue su curso y que se sigue trabajando, y vamos a ver cómo se define a medida que pasa el año. Y después tenemos la otra parte, que es la parte no contributiva, la que tiene que ver con lo asistencial. En esta agenda pospandemia se está analizando una reforma asistencial que tiene que ver con medidas que comenzaron producto de la emergencia y que, de la emergencia por cuarentena, a raíz de la pandemia, y que van a quedarse. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, con un alcance más acotado y que estará dirigido a todos aquellos que, cuando se crucen datos, se compruebe que no tienen en este momento ningún ingreso. ¿Se puede pensar en una Argentina sin asistencialismo? Difícil en estos momentos. Argentina venía muy abatida económicamente, que la cuarentena, como consecuencia del coronavirus, profundizó, agravó. Creo que son momentos donde va a ser muy difícil, y meses muy difíciles, para prescindir del tema del asistencialismo, pero que, por supuesto, y esto es lo que pienso, a medida que la economía comience a mostrar signos de recuperación, hay que desarticular. Le damos la bienvenida a Damián Di Pace, analista económico, como cada sábado aquí acompañándonos en la mesa de Lo Justo y Necesario. Buen día, Damián. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. Bueno, sí, vamos a ver un poco cómo la importancia de la actividad económica, cómo vamos a vivir la pospandemia y la posibilidad de ese asistencialismo o no. ¿Qué diferencias hay en esta situación respecto del año 2002-2003, donde también cayó el Producto Bruto Interno? Recordemos que el año 2002 cayó el Producto Bruto Interno el 11% y este año podría llegar a caer el 10%. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué situación estamos para brindar ese asistencialismo? Así que lo vamos a estar viendo en el programa. Y por supuesto muy importante, porque es consulta recurrente durante toda la semana por todas nuestras vías de comunicación, cómo van a seguir la línea de créditos, el ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo y la producción, y qué va a pasar con el aguinaldo. Todos estos temas los vamos a estar hablando en un ratito con Damián Di Pace. También un tema que seguimos semana a semana porque a la gente le interesa, porque es importante, más que nada lo que tiene que ver con las personas mayores, es la atención en los organismos que hacen a la seguridad social y cómo estos organismos tan importantes están acompañando en pandemia, en esta situación
tan especial. Uno de los organismos más importantes, más representativos de la Argentina es el PAMI. El PAMI es la obra social más importante del país, la obra social más grande de Latinoamérica por la cantidad de afiliados que tiene. Estamos hablando de 5 millones de afiliados. Ya nos ponemos en contacto con la titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Luana Volnovich. Buen día, Luana. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola, Luana, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Pensaba, ¿no?, cuando estaba viendo las consultas de la gente que nos hace permanentemente, qué momento difícil que te tocó, muy difícil, teniendo en cuenta que ya de por sí PAMI es el organismo, la obra social más importante del país, que tiene la población en su mayor parte vulnerable al tema del coronavirus. ¿Cómo estás? ¿Cómo se va transitando esto y cómo está acompañando el PAMI a través de tu gestión este momento de pandemia? Sí, bueno, difícil para todos y obviamente difícil para la obra social que tiene la población más vulnerable y además recordemos en un momento de la Argentina difícil, ¿no? Digo, nosotros a los meses que nos estábamos poniendo a tiro con la gestión, empezó la cuarentena y la verdad que el PAMI, lo habríamos hablado en otras ocasiones, venía muy deteriorado. Así que bueno, el desafío de afrontar esta pandemia fortaleciendo el sistema de salud y fortaleciendo todas las herramientas de la obra social, digamos. Por eso me parece algo muy importante, el agradecimiento y el reconocimiento a la responsabilidad de las personas que se quedan en su casa. Porque la verdad que el Estado puede hacer, y yo como responsable puedo hacer un montón de cosas, pero necesitábamos tiempo para poder justamente hacer los parches de todos esos lugares que estaban tan debilitados. Así que es importante esto, porque la gente, cuanto más respete la cuarentena, cuanto más se quede en su casa, más tiempo nos da a los responsables de las distintas instituciones a ser más fuertes y a enfrentar esta pandemia, ¿no? Hay una medida que se tomó desde el Estado Nacional y que tiene que ver con el PAMI, y me pareció una medida acertada porque de alguna manera se anticipó a los acontecimientos, que es el resguardo, la protección y el aislamiento en los establecimientos de larga estadía. ¿Cuántos establecimientos son prestadores del PAMI? ¿Cuántos son los propios? ¿Y cómo está todo este mecanismo de resguardo y de cuidado? Bueno, sí, la verdad que nosotros nos anticipamos antes de la cuarentena determinada por el presidente Alberto Fernández. Nosotros ya habíamos determinado la cuarentena, por decirlo así, es decir, la primera etapa que fue el protocolo y la prohibición de las visitas en las residencias que trabajan con PAMI, que son 563. Nosotros tenemos 5 residencias propias, solo 5, y las demás son privadas que están conveniadas con PAMI. Para todas esas nosotros hicimos una fuerte recomendación de prohibir las visitas. Y luego protocolizamos todo, hasta la entrada y la salida de los empleados, la entrada y la salida de las compras, los paquetes, digamos, todo está protocolizado y cada institución firma una declaración jurada de que cumple esa protección y además el PAMI les hizo un refuerzo en materia de dinero para que puedan comprar los elementos de protección personal, para que no tengan, para que puedan afrontar el barbijo, el camisolín y todas esas cosas que son necesarias. Así que la verdad que priorizamos ahí, nos obsesionamos con nuestras residencias y afortunadamente no hay que cantar victoria porque estamos en el medio de una pandemia, pero la verdad que vemos que viene rindiendo sus frutos de alguna manera. Si nosotros vemos... ¿Cómo están los números en cuanto al tema de contagios y la consecuencia de la circulación del virus? Bueno, mira, tenemos apenas 200 contagiados en nuestras residencias. De 5 millones de afiliados que hay en el PAMI y 22.000 residentes en las residencias, tenemos 200 contagiados. Y es poco, la verdad. Si nosotros miramos además los antecedentes de las imágenes de España, de Italia, de Europa, esas imágenes horrendas que vimos, la verdad que yo creo que nosotros pudimos tomar esa triste experiencia de otros países, lamentablemente, a partir de ahí rápidamente aprender, hacer un aprendizaje institucional, no solo PAMI, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, y todos coordinar para que no nos pase lo mismo. Así que, evidentemente, la verdad que sí. Evidentemente fue claro esta medida que se tomó de aislamiento, que fue una de las primeras medidas que se tomó a nivel nacional y que, por supuesto, bueno, el PAMI estuvo al pie de todo eso.
Hablamos permanentemente, Luana, del tema de los ingresos de los jubilados, ingresos de jubilación y de pensión que vienen deteriorados desde hace años. En los últimos 2 años, jubilados y pensionados perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo. Entonces estamos siempre atentos a uno de los programas que tiene el PAMI, que es el tema de la cobertura de medicamentos. Esta semana se habló mucho del tema del acceso a medicamentos gratis que están teniendo los afiliados al PAMI. ¿Cómo es el mecanismo? ¿De cuánto es la cobertura? ¿Y a cuántas personas alcanza? Bueno, potencialmente alcanza a todas las personas afiliadas de PAMI, mayores de 65 años, que necesitan alguno de sus medicamentos esenciales, ¿no? Es decir, que es universal, digamos, es para todos independientemente del ingreso, digamos. Hoy en la Argentina, hoy en PAMI, luego de 3 meses de que tenemos el programa de medicamentos gratuitos funcionando, lo que vimos es que hay 2.300.000 personas que tienen medicamentos gratuitos, que tienen uno, algunos o todos sus medicamentos gratuitos. Es decir, todos los que necesitaron consumir medicamentos esenciales, es decir, los de las patologías crónicas, esas que son los gastos fijos de los adultos mayores. Porque viste que si vos tenés que tomar un medicamento para la presión, no es como comprarte un paracetamol cada tanto. Lo tenés que tomar periódicamente, claro. Es como el alquiler, es como pagar el alquiler, es como pagar el gas, la luz. Es un gasto fijo, porque vos no podés negociarlo, digamos. Lo tenés que tomar, como el protector gástrico, digamos, los productos para diabetes. Aparte, Luana, tan importante en estos momentos cuando uno dice la población mayor, la más vulnerable al coronavirus, y permanentemente le estamos diciendo que cuando avanza la edad hay enfermedades de base y que no hay que abandonar los tratamientos ni los medicamentos de las enfermedades de base. Exacto. Mira, todas las patologías que son riesgos extras al COVID, es decir, las respiratorias, las cardiopatías, sería el EPOC, o sea, todas esas, bueno, la diabetes, por supuesto, todo lo que son las patologías que las personas que tienen esas patologías son las que se tienen que cuidar, hoy tienen todos esos tratamientos gratis por parte del PAMI. Es decir que creo yo que esto que en realidad fue un compromiso de Alberto de antes de la pandemia, ¿no? Pero la verdad es que haberlo podido instrumentar tan rápido y antes de esta pandemia, lo que nos permite es afrontar el COVID y esta pandemia más fuertes, ¿no? Hoy, un afiliado de PAMI tiene un ahorro promedio perdón que te interrumpí, 3.200 pesos. Nosotros hicimos un cálculo de lo que ahorran nuestros afiliados estos últimos 3 meses, están ahorrando en promedio 3.200 pesos. Es decir, el 20% de un haber mínimo. Es un salario indirecto del 20%, porque vos antes lo comprabas y ahora vas a la farmacia y es gratis. Es decir, que ese dinero lo usás para otros gastos, digamos, ¿no? Para otros gastos que tenés. Está Damián Dipache, nuestro analista económico, Luana, que te quiere hacer una pregunta, y después quiero hablar de la receta electrónica. Bien. Y del rol del médico de cabecera en todo este tema, más en contexto pandemia. Buen día, Luana, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta quería saber básicamente que el Estado Nacional ha brindado transferencias importantes, un paquete fiscal importante por el tema de la pandemia a nivel de trabajo, producción y obviamente asistencia social. Si hubo alguna partida extraordinaria para PAMI y en qué se está utilizando. Y por otra parte, ¿qué pasó con los bolsones de alimentos para los jubilados, que los iban a buscar a los centros jubilados? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, sí. Por empezar, importantísimo lo que acabas de preguntar. Hoy, si no fuera por la voluntad y la decisión del Gobierno Nacional de asistir al PAMI, el PAMI no estaría dando ni medicamentos, ni audífonos, ni silla de ruedas, ni nada. Esto es muy importante, porque el PAMI es una obra social que debiera funcionar con los propios recursos del aporte de los trabajadores y los jubilados. Hoy, en la Argentina, con el nivel de deuda que tenía y el déficit, no sería ni de cerca posible pensar eso. Y esto es importante decirlo. Es decir, que como vos bien decís, no solo el impuesto país, que fue la base de financiamiento para el programa de los medicamentos gratuitos, la decisión de hacer el programa de medicamentos gratuitos tenía de base de financiamiento el impuesto país. Pero además de eso, además del impuesto país, todos los meses el Gobierno Nacional nos tiene que hacer transferencias al PAMI para poder cubrir nuestro déficit, porque es la única manera de poder dar prestaciones, no solo medicamentos, sino prestaciones. No sería posible de otra manera. Tendría que estar horas hablando de la situación económica
del PAMI, pero la verdad que, digamos, creo que hoy tenemos que resolver y es lo que estamos haciendo y bueno, quedará como para más adelante, pero la verdad que eso sí. Y con respecto a los bolsones que vos decís, sí, justamente los bolsones se entregaban en los centros de jubilados, los centros de jubilados están cerrados, o por lo menos la recomendación es que no haya actividades institucionales ahí, naturalmente por un tema de la cuarentena, así que tomamos la decisión de hacerlo por única vez, digamos, iremos tomando decisiones cada 2 meses, de hacer la transferencia de 1.600 pesos a través de ANSES, que ya cobraron los afiliados, cobraron más de 500.000 afiliados, fueron ANSES, y así como cobraron su jubilación, cobraron 1.600 pesos Que es para, a los a ver, que han... Luana, es para todos aquellos que estaban dentro del programa de la entrega de bolsones en los centros de jubilados. ¿Puede ser entonces que estos 1.600 pesos que se cobró a través de la Caja de Ahorro de la Seguridad Social se repita en tanto se extienda la cuarentena? Bueno, la verdad es que podemos, nosotros cuidamos mucho nuestros centros de jubilados y queremos que en los centros de jubilados haya actividad, porque son espacios de referencia comunitaria muy importantes, por lo cual nosotros en realidad no tomamos definiciones definitivas porque era una herramienta de organización y el centro de jubilados es el que tiene el conocimiento territorial de quién necesita, quién no necesita. Que recibió también ayuda del Estado Nacional para pagar más que nada el tema de los impuestos y los servicios. Sí. Sí, justamente los centros están vacíos, no pueden hacer el clásico, los centros jubilados por ahí organizan una fiesta, juntan plata, con eso pagan el alquiler, pagan los gastos. Los que conocemos los centros jubilados sabemos que es algo habitual. Y hoy no lo pueden hacer, pero siguen teniendo gastos de luz, de gas, algunos de alquiler. Por lo tanto, nosotros para que no cierren, para que defenderlos y ayudarlos... 15.000 pesos de subsidio. 15.000 pesos a 4.200 centros de jubilados que son los que están en la red de PAMI, en la red de trabajo que trabajan con PAMI. Históricamente, ¿no? Los que históricamente trabajan con PAMI. El tema de receta electrónica es un tema que me preocupa. ¿Por qué razón? Yo reforcé mucho esta información. Había afiliados que se quejaban al principio de la cuarentena que no podían contactarse con el médico de cabecera, fundamental, tiene que cumplir un rol de responsabilidad justamente para hacerse de las recetas y no andar circulando por la calle. ¿Cómo está eso en este momento? Y en el caso de que el médico, Luana, no cumpla, ¿qué hace el afiliado? Bueno, sí. La verdad que como toda transición, pensemos que nosotros instrumentamos receta electrónica en 15 días, ¿no? Un organismo que tiene 49 años de inercia institucional y que médicos que trabajan hace 30 años de una determinada manera, de repente en 15 días le dijimos, ahora van a trabajar distinto. O sea que pasó eso que vos decís, ¿no? Que al principio a todos les costó acostumbrarse. Pero la verdad que creo que en pandemia no podíamos dudar. Tomamos la decisión de que la receta sea electrónica porque simplemente eso hace que el médico haga la receta y la receta directamente viaja a la farmacia por internet. Es decir, que el afiliado ya no tiene que ir a buscar la receta, ir a su casa, volver a la farmacia y hacer todo eso. Es decir, que el médico hace la receta, aprieta un botón y la receta llega a la farmacia. Si el afiliado no puede ubicar al médico de cabecera vía telefónica o vía mail, pueden denunciarlo en la página del organismo de PAMI. Sí. Primero decirles a la gente que el médico debe atenderlos. Digo, porque lo que es importante acá es no resignarse. Tampoco enojarse, pero no resignarse, ¿no? El médico debe atender. Si no puede atender en su consultorio, tiene que tener otras herramientas para atender, porque el PAMI sigue pagándole a los médicos. Y el PAMI paga dinero que es de todos los argentinos. Así que por empezar esto es importante. Los médicos tienen que seguir atendiendo. Obviamente que los médicos pueden tener otras herramientas, pueden ser por teléfono, por mail, si es que el afiliado tiene mail. Eso es lo que estamos trabajando con todos los médicos y además también estamos trabajando la telemedicina para poder que sea también una alternativa para poder prontamente anunciarlo y que sea un beneficio también para nuestros afiliados y para los médicos. Pero hoy, si tu médico no te atiende, puedes hacerlo por teléfono o si tenés acceso a las redes, a internet, a Twitter, a alguna red, o tu hijo, tu nieto te ayuda y me hacen en mis redes, me dicen este médico no me atiende, nosotros nos encargamos de ver qué es lo que está sucediendo y se hace un trámite para cambiar el médico si es necesario o ponerlo en contacto con el médico para ver qué pasó para que lo empiecen a atender. Nosotros nos encargamos de hacer eso y ayudamos, pero lo que es importante es que los médicos tienen que entender a sus pacientes porque
distinto, incómodo, acomodado, como es esta pandemia, que es incómoda, pero todos lo tenemos que hacer. Damián. Quiero hacer una pregunta a la Luana social. Me imagino que por ahí tenés alguna persona de riesgo en tu entorno y, por ejemplo, mi vecina hace 3 semanas salió, no debía haber salido a la calle y lo hacía con miedo, lo hacía con temor, como haciendo algo que no debía hacer. Pero me dijo, Damián, estoy cansado, no soporto más. Primero te pregunto, ¿qué le decís a esa persona que está cansado? Y incluso si vos tenés alguna persona de riesgo, ¿cómo hacés vos? ¿Qué mensaje le darías a estas personas que tienen que estar adentro y la verdad que están cansadísimas de estar en su casa? Bueno, mira, las personas que salen porque no tienen otra, por empezar, lo tienen que hacer con todos los cuidados del mundo, ¿no? Y si hay una situación extrema que hace que una persona tiene que salir, esa persona tiene que salir con el barbijo, tiene que tener, o sea, digo, ¿quieres salir a dar una vuelta a manzana porque no das más? Barbijo, distancia física, todos esos cuidados como si estuvieras, o sea, tenés que salir con miedo. La verdad, tenés que salir con un poquito de miedo, porque esa es la forma que nos cuidamos, ¿sí? Porque digo, pues también es verdad que luego de tanto tiempo es posible que alguien como tu vecina te diga, necesito dar una vuelta a manzana. Bueno, probablemente la salud mental también es algo muy importante, ¿no? Ahora, sí quiero decir algo. Nosotros estamos entrando en la peor etapa. Nosotros estamos entrando en la curva exponencial. Y decirle a la gente que si se quedó todo este tiempo en su casa, aguantándose lo incómodo y el incordio de la pandemia, la verdad que estaría bueno no echar por tierra todo ahora, justamente cuando estamos en la peor etapa, ¿no? Porque estamos en la fase de la curva exponencial de la pandemia. Yo le diría a todos que hay que aguantar un cachetito más, porque además no solo están aumentando los casos, sino, no quiero hacer alarma, pero me parece que es mi responsabilidad decirlo, yo sigo todos los días los niveles de ocupación de los prestadores de PAMI, como todo, como el ministro de Salud. Claro, y hay que hacerlo porque es fundamental. Lo Luana, hacemos y sí, todos sí. los días tenemos más camas ocupadas y menos disponibilidad y entonces el sistema de salud no se tiene que saturar y para eso necesitamos que la gente se quede en casa. Esto que estás diciendo empalma perfectamente con la última pregunta que te quiero hacer y tiene que ver con la atención presencial, con la atención online. Sabemos, y también lo venimos reforzando desde la información, que hay renovación automática desde que comenzó la cuarentena, renovación automática en medicamentos, tiras reactivas e insulinas. Fuera de esto, si se presenta alguna cuestión compleja, alguna tramitación compleja, ¿cómo se maneja el afiliado? Porque las bocas de atención de PAMI, las sucursales de PAMI no cerraron. No, las agencias de PAMI están en esquema de emergencia. No atienden los trámites habituales, sino solamente esos casos que vos decís. Una situación compleja de un medicamento especial que no es el que está dentro de las renovaciones automáticas o situaciones que se salen de los protocolos de medicación normal y entonces requieren los tratamientos oncológicos. Digamos, algunas cuestiones que no son lo normado. Pensemos, nosotros antes hacíamos 30.000 trámites por día en todas las agencias del PAMI. Hoy el 70% de esos trámites son automáticos, o por teléfono, o por internet, o son automáticos. Pero ese universo de trámites que no se pueden automatizar, o por temas de salud, o por temas de que nosotros tenemos que tener control de que no haya fraudes a la institución, por supuesto, esos hay que hacerlos en las agencias o al 138, que nosotros venimos fortaleciendo mucho el tema del call center, porque obviamente tenemos mucha más demanda, pero el 138 también. Y si no, también les pedimos a la gente que también es más fácil para nosotros en momentos de pandemia que usen las redes sociales. Y sabemos que los adultos mayores a veces no las usan. Así que les pedimos que le pidan a un hijo o a un nieto o a un vecino más joven que los ayuden, porque con un clic en un celular por ahí resuelven todo un incordio de tramiterío que en otro momento tendrían que hacerlo personalmente y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Luana. Gracias por este contacto. Abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Es importante que recuerden la página web www.pami.org.ar. Allí se pueden realizar trámites en línea de todo lo que tiene que ver con credenciales y afiliación. Y además, reforzamos 138 opción 9. Además, hay renovación automática de todo lo que tiene que ver con medicamentos, tiras reactivas e insulinas. Y si se presenta alguna situación compleja,
pueden trasladarse a las agencias del PAMI sin turno y realizar el trámite correspondiente. Pero por supuesto hay que tratar de evitar la circulación y solo moverse y andar por la calle en situaciones que sean de extrema necesidad. Habíamos prometido, Damián, hablar de las medidas de emergencia que llegan para quedarse y lo más difícil que es desarticular el asistencialismo en la Argentina. Sí, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar y decirle a los televidentes en qué situación estamos, ¿no? Porque la realidad que muchas veces se compara con el año 2002-2003 y la situación es bien diferente. Mirá, la realidad que el gobierno proyecta una caída del Producto Bruto Interno del 6,7% y un déficit del 3,1%. Pero si lo ves en los privados, Clara, la caída de proyección se ve más en el 10%, muy similar al año 2002, que fue en el orden del 11%, y un déficit fiscal del 6,7%. Ahora, ¿es el mismo escenario 2002-2003 de las crisis respecto de esto 2020? Mirá las diferencias que hay. Mirá lo que tenías en el año 2002 y se lo decimos a los televidentes. Igual de todos modos, cada crisis deja más asistencialismo. Absolutamente, pero hay que ver las posibilidades de asistenciar en relación a tu economía. Mirá lo que tenías en el año 2002-2003. Superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio más competitivo. El real de Brasil no era problema, hoy es problema para la devaluación de nuestra moneda. Récord de venta de soja. ¿Sabes cuál era la inflación en el año 2002-2003? Del 1 al 2%. Te digo diferencias, ¿eh? En el caso de tarifas, no había retraso tarifario. En algún momento va a haber que descongelar tarifas, Clara. Sistema de gasto social, bueno, hoy fíjate lo que es, está desbordado. Es más del 60% del Producto Bruto Interno y encima tenés un banco central casi quebrado, un Estado quebrado, con muchos problemas para poder generar ese asistencialismo. Tenés un serio problema con el asistencialismo. Yo sacaba cuentas el otro día en cuanto a cantidad de programas y planes sociales. Tenemos a nivel nacional 24 programas y planes sociales distintos y a esto hay que sumarle todo lo que tiene que ver con los municipios. Muy difícil de desarticular, pero sí en algún momento va a tener que empezar el camino de una política que desarticule, porque un Estado asistencialista, ¿cuánto puede funcionar? Un Estado asistencialista implica que no hay trabajo, que cuando no hay trabajo no se recauda, que cuando no se recauda ni impositiva ni previsionalmente no se pueden pagar jubilaciones y pensiones y si se paga poco, entonces tampoco alcanzan las jubilaciones y pensiones. Un circuito muy difícil de sostener en el tiempo. Los estados de bienestar que logran tener un buen programa de asistencia, en definitiva, ¿sabes lo que han logrado previamente? Una gran generación de la riqueza para poder distribuirlo y atender casos especiales. En Argentina se ha hecho la inversa. Desgraciadamente se destruyó la riqueza, seguimos teniendo mayor niveles de pobreza y la realidad es que es muy difícil asistir si el sector privado, que es el que produce, el que paga los impuestos, no tiene la caja suficiente para poder hacerlo. Cada vez la realidad que desde el año 2002 al 2003 estamos peor, claro. A ver si en dos líneas me lo podés contar y vamos al IFE, a esta medida de emergencia que llega para quedarse. ¿Qué va a pasar con el resto de las medidas de emergencia? ¿Qué es lo que va a continuar post pandemia? Bueno, en principio tenemos que el ATP, el Programa de Asistencia de Trabajo de la Producción, continuaría, pero están evaluando de que ya no continúe como subsidio, sino que sea un crédito. ¿Para quién? Bueno, es normal la medida, porque en definitiva, Clara, tenés en el interior del país actividad económica que ya está plena, por lo cual no se puede seguir subsidiando, sería vía crédito. Y por otra parte tenés sectores de la economía que lentamente comienzan a funcionar y otros que están totalmente parados. Para los totalmente parados, estamos hablando de turismo, recreación, sectores que tienen que ver con la hotelería. Bueno, todas esas actividades va a haber todavía subsidio, pero la realidad es que va a estar muy concentrado en AMBA y en ciertas actividades económicas. El interior del país que estuvo subsidiado ya no seguiría. Y en el caso de el IFE, bueno, parecería también que sería parcial y para ciertos planes, como vos lo comentaste, ¿no? Bueno, en realidad es así. Como dice Damián Dipache, esto nosotros lo adelantábamos hace 15 días, el ingreso familiar de emergencia es una medida de entre el conjunto de medidas de emergencia como consecuencia de la pandemia que llega para quedarse de manera más acotada, con menos alcance, porque lo que el gobierno nacional está analizando por estas horas es que queden alcanzados todos aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso. ¿Cómo se sabe eso? A través del cruce de datos. Vamos a hablar también del cronograma del IFE porque se está pagando por estos días el segundo refuerzo, ¿sí?
no se implementó un cronograma aparte. Lo que se hizo fue incorporar los 10.000 pesos a las cajas de ahorro de la Seguridad Social que están abiertas y en donde se pagan habitualmente las asignaciones mensuales. Se utilizó el mismo cronograma, 2 en 1. ¿De qué manera? De esta, como lo ven en pantalla, se va a seguir pagando una terminación de documento por día hábil, ¿sí? La semana que viene, recordemos que el día 15 es feriado, se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, que cada año ocurre el 17 de junio, pero al ser trasladable, el gobierno decidió adelantarlo 2 días. El tema del IFE a AUH se va a pagar hasta el 22 de junio, a asignación universal por embarazo hasta el 24 de junio. Ahora, la pregunta que nos están haciendo y estamos recibiendo, ahora en un ratito vamos a tratar de contestar todas las consultas que nos van llegando a los celulares, vamos a decir que el segundo grupo que se viene de IFE corresponde a todos aquellos que cobraron el primer refuerzo a través de otros medios de pago como Correo Argentino, Relin, Resbanelco, Billetera Digital y CBU. Bueno, este grupo de beneficiarios del IFE va a cobrar entre el 23 de junio y el 6 de julio. A medida que pasen los días, por supuesto, va a haber más detalles de este cronograma y seguramente también en cualquier momento se va a oficializar esto que nosotros adelantábamos hace 15 días en Lo Justo y Necesario, el IFE que lleva para quedarse, no para todos, pero por supuesto vamos a saber para quiénes. Ya estamos adelantando, por supuesto, que será para los que no tienen ingreso. Otro tema importante, tema bono. Va a haber un bono, el pago de un bono de 3.000 pesos por única vez a aquellos beneficiarios que forman parte de Potenciar Trabajo, un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No va a ser para todos los beneficiarios, va a ser para beneficiarios de Hacemos Futuro y de salario social complementario que no estuvieron alcanzados por el IFE. Si bien Potenciar Trabajo alcanza a 550.000 beneficiarios, en el mes de junio van a cobrar estos 3.000 pesos de bono aproximadamente 260.000 personas que, reitero, son beneficiarios de Hacemos Futuro y de el salario social complementario. ¿Y qué estoy recordando a medida que les voy contando esto? Que también lo que se está evaluando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es un pedido de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para que se aumente el salario social complementario, que hoy tiene un valor del 50% del salario mínimo vital y móvil vigente. El monto es de 8.500 pesos y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular está pidiendo 11.500 pesos. Tenemos que hablar de poder adquisitivo. Yo decía, una economía abatida, una cuarentena, una pandemia que agravó todos los índices y todos los números de la economía. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con el salario? ¿Cuál es hoy el poder adquisitivo de los salarios y la caída? ¿Cómo están distribuidos los ingresos, Damián? Bueno, a ver, nosotros ahí tenemos que ver cómo la canasta básica alimentaria va evolucionando de precio y la realidad que alimentos, mostrábamos antes que el índice de precios de inflación dio 1,5%. Sin embargo, te lo tenés dividido en dos partes. Por una parte tenés un INDEC que le está costando mucho recolectar datos, lo hace a través de grandes superficies comerciales, muchas veces precios online. La realidad a veces es diferente, Clara, básicamente ¿por qué? Porque cuando uno va al minorista tradicional cercano al hogar, los precios son un poco superiores a los que se relevaron el mes de mayo. Te cuento que hicimos el índice de canasta básica alimentaria de consumo masivo del mes de abril. Te digo cuánto nos dio por persona. Nos dio 6.796 pesos por persona. Y si vemos, alimentaria solamente. Sí, una persona. Si vemos un hogar de 3 personas, 16.718 pesos solamente alimentos y bebidas. Perdón, no, solamente alimentos, sin contar bebidas. Un hogar de 5 personas, 22.887 pesos. Esto lo hicimos a través de Scantech en 912 puntos de venta de todo el país. ¿Y cuáles son los productos que más estuvieron evolucionando en este índice? Legumbres secas, 14,2% en un mes, en el mes de mayo.
Yogur 10,2% arriba y huevos, bueno, los maples de huevo, viste que habían aumentado muchísimo, 11%. Se le está complicando también a la gente alimentarse en nuestro país. Cuando hablamos de una familia y hablamos del tema de los ingresos, ¿cuál es el rubro que más absorbe los ingresos de bolsillo? Bueno, en el caso de la canasta básica tiene una fuerte participación, pero no es todo. Cuando vos tenés que incorporar servicios, siempre servicios se te lleva más. Sobre todo, servicios de alquiler, servicios en mantenimiento del hogar, servicios de indumentaria, calzado y servicios de telefonía, transporte. La realidad complicada la situación de los inquilinos para pagar alquileres y cumplir con eso. Absolutamente. Mira, más o menos la proporción de la canasta básica total de una familia es 70-30. Pero te reitero, esa proporción está avanzando mucho más, la canasta básica alimentaria respecto de los servicios que están congelados. Estamos hablando del salario, estamos hablando de los trabajadores, pero por supuesto no podemos dejar de hablar de las jubilaciones y cómo viene el poder adquisitivo de las jubilaciones, cómo viene la canasta de los jubilados. Eugenio Semino, buen día. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal, Damián? Un gusto poder saludarlo. El último cálculo que hizo la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad con respecto a canasta básica marcó que al 31 de marzo un jubilado necesitaba para cubrir necesidades básicas 45.020 pesos mensuales. Efectivamente, siempre aclaramos que este cálculo que practicamos semestralmente desde hace 11 años incluye los gastos de vivienda y tiene que ver con la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Está hecha para Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza. Eugenio, de continuar los aumentos por decreto hasta tanto se defina una nueva movilidad jubilatoria, ¿van a permitir estos aumentos compensar la pérdida de poder adquisitivo de la anterior ley de movilidad, que fue del 19,5, casi 20 puntos, más la evolución del costo de vida de estos meses, que a 5 meses del año ya lleva un 11,1 la inflación? No, en absoluto, y me parece que ahí estamos en un problema central que es transversal a todas las administraciones. Vos señalabas que con la anterior administración en los últimos 2 años perdieron el 20% de ese poder adquisitivo. Este año van a estar, bueno, ya están perdiendo en este semestre. Vale decir que la administración Macri, Fernández, continúan degradando un haber del jubilado que ya es ridículo. A veces tener que lidiar sobre explicaciones respecto a 16.800 pesos, respecto a 20.000, 26.000 pesos de las medias, es absurdo. Es decir, mirá, yo haciendo comparaciones y trato de nunca ser autorreferencial, pero yo en el año 90 tenía a mi cargo los grandes hogares públicos. Y en ese momento se dio el tema de Plaza Lavalle y Norma Pla. ¿Qué pasó en aquel entonces? Los jubilados cobraban una mínima de 150 pesos, que eran 150 dólares. Pasaron 30 años, por eso tomo esa fecha, y hoy están en una mínima de 120 dólares. Y pasaron administraciones, pasaron políticos. En realidad hay una reconfirmación que los adultos mayores en Argentina estamos de más para todas las administraciones. Eugenio. Y es más. Sí. Sí, perdón. Quería ratificar algo. Se nos toma como un gasto, como una carga, se nos habla de enfermedad, por eso lo único que repara es lo que se puede dar de subsidios o lo que se puede dar en otros temas de salud y demás, pero se desconoce al adulto mayor como sujeto de derecho. Precisamente dentro de 48 horas vamos a estar conmemorando la toma de conciencia del abuso y el maltrato en el adulto mayor.
y vamos a estar hablando de ese maltrato estructural que tiene el Estado argentino a través de quienes lo administran, e incluyo, imagínate que en 30 años he visto pasar a funcionarios, expresiones políticas, a grupos políticos, etcétera, etcétera, pero se repite todo. Mira, Eugenio, los jóvenes funcionarios... Con lo que acabas de decir, que se conmemora el lunes el Día Internacional de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, te cuento, seguramente esta información vos ya la tenés, pero vamos a compartirla con el público y con Damián. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un relevamiento que dice que en el año 2019 subió en un 17% el maltrato a personas mayores. Hay un 17% más de personas afectadas. El 79% son mujeres mayores de 60 años. La violencia diaria y semanal es del 55%. El 53% vive con su agresor, es decir, víctima y victimario viven juntos. ¿Cuáles son esos tipos de maltrato que uno siempre los asocia solamente a lo que tiene que ver con lo institucional? 96% es psicológico, 46% físico, 43% ambiental y 39% económico patrimonial. Bueno, sabes que te iba a cerrar con eso, Claudia, y sumando un poco lo que decía Eugenio. La realidad que, fíjate, todos los maltratos y además el económico, por cada pasivo tiene que haber un activo. Y desde lo que decía Eugenio, de Norma Pla, de $150, lo hemos hecho acá. ¿Te acordás, Clara, que lo mostramos, lo que evolucionó la jubilación en dólares, que caía? El problema es que cae el poder adquisitivo del peso argentino. Argentina no tiene moneda y la actividad económica en estos 20 años se ha destruido, no es que se ha Eugenio, mejorado. lo último, y me quiero quedar con estos números. Decías, la canasta que calcula la tercera edad, la Defensoría de Tercera Edad, el 31 de marzo, daba 45.020 pesos. Un jubilado, un pensionado necesita para cubrir necesidades básicas 45.000 pesos mensuales, con un haber mínimo que hoy está en 16.864 pesos. ¿Cuántos jubilados y pensionados en la Argentina no llegan a cubrir la canasta básica? Mira, por lo menos el 70-80%. Y los que la cubren es porque tienen otro trabajo, siguen trabajando y trabajan explotados en otros ámbitos de tareas no formales que hoy no pueden hacer. Es decir, se le agrega a todo lo que el jubilado está sufriendo históricamente el tema de la pandemia y la falta de respeto de quienes administran la cuestión pública para detectar esto. Es decir, me parece que durante 40 años, 50, el Estado se encargó de generar clientes para que los voten a los políticos, se enriquecieron los políticos y se fue empobreciendo toda la sociedad argentina. Y te concluyo, hoy escuchaba al doctor López, un infectólogo del Hospital Gutiérrez, de mi amistad y de primer nivel, que está en el grupo de infectólogos del Ministerio de Salud, y decía cuál era la diferencia entre la pandemia, lo que está sufriendo el pueblo argentino y lo que vamos a seguir sufriendo, y el Uruguay, para no compararnos con Alemania. Y dijo algo que hoy lo resignifico y me parece que es el tema central. Dice, Uruguay tiene la mitad de pobres que tiene Argentina, por eso pudo resolver el problema en la mitad del tiempo. Y me parece que de eso estamos hablando y que de eso los políticos no están hablando. El jubilado hoy literalmente está tan agredido por el virus como por el Estado, de la misma forma y desgraciadamente causa esto los mismos efectos. Eugenio Semino, gracias, abrazo, cuídate. Gracias, un beso grande.
Atención, jubilados, Superviel tiene una novedad. Ahora podés retirar efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Es muy fácil, entrar a la aplicación Superviel Jubilados, identificate con tu cara, ingresá el monto que querés extraer y genera un código. Con ese código, un familiar o tu apoderado va a cualquier cajero automático de la red Banelco y retira el efectivo. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Cuidarnos es tarea de todos. Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Bueno, y ya estamos en línea con Adrián Trócoli porque tenemos que hablar de trámites previsionales, de todas las consultas que venimos recibiendo a lo largo de la semana, las consultas más recurrentes, cómo se solucionan, qué tiene atención presencial, qué virtual. Adrián Trócoli, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Clara? Hola, Damián. Buen día, ¿cómo estás, Adrián? Bueno, antes que nada, ¿cuáles son las principales preocupaciones de estos días en lo que tiene que ver con trámites previsionales, Adrián? La primera, si no es decir la única, es cómo empiezo el trámite previsional o cómo corrijo un error. Recordemos que hace un mes y pico, un mes y medio creo, que se declaró actividad esencial en ANSES, pero todavía no hay una atención abierta en casi ningún lugar del país. Más o menos la mitad del interior tiene algún acceso, pero todavía no están atendiendo como uno estaba acostumbrado que atiendan, lo cual tiene mucha lógica, porque la atención de ANSES siempre tuvo el problemito de que esté lleno de gente. A ver, no quiero recordar la escena de los bancos, pero si uno se iba el año pasado, eso es lo que sucedía todos los días en ANSES y tenemos que evitar. Las respuestas no han sido las mejores. Un poco yendo a las preguntas, la primera fue, ¿qué es lo que se puede hacer por la página? Algo que anunciamos nosotros hace 2 meses, en realidad lo pedíamos por favor, no solo en el programa, sino desde los colegios de abogados. Y por el otro lado, esta atención virtual salió por resolución hace cosa de un mes y recién ahora se está implementando. A partir de esta semana se habilitaron algunas cosas. Primer queja de la gente es: no puedo ingresar. Quiero tratar de ser positivo en esto. ANSES, con mucho atraso, está haciendo cambios. Hoy mismo me contaron de un cambio que se está tratando de implementar. No funciona en la práctica. Esto lo que genera es que cuando uno trata de acceder a la página se encuentra con mensajes de error. El mensaje de error más típico es: ya llegamos al límite máximo de pedidos por día, y esto pasa a las 7:30 de la mañana. Entonces el problema es otro. Esperemos que esto empiece a funcionar mejor. El acceso muy complejo. Ahora, en cuanto a lo que sí está habilitado, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, no hay turnos presenciales, entonces todo es por vía web, por esta atención virtual. El único trámite de beneficio jubilatorio que está habilitado es jubilación ordinaria, con edad cumplida y sin ningún servicio insalubre, sin ningún servicio especial. Esto nos deja también en principio sin moratoria, porque lo de la moratoria no está todavía del todo definido cómo se va a hacer. Para las personas que tienen 60, 65 años, mujeres y varones, y tienen todos los años de servicio, pueden entrar a la página de ANSES, a tramitación virtual, y pedirlo. Esto tiene varios problemas. ANSES lo que hace es controlar lo que les sale en el sistema de ellos. Tiene una primera etapa en donde uno lo solicita. La segunda es que ANSES se comunica con la persona. Acá voy a hacer un comentario menor. Todavía no habilitaron el sistema para abogados y esto trae un problema importante. Me tiene indignado y no quiero que suene a que estoy defendiendo la profesión, estoy defendiendo a los jubilados. Me molesta que 3 o 4 de las pantallas en las cuales uno va a pedir un beneficio terminan en: usted no necesita un abogado. Bueno, le voy a avisar a toda la ANSES, que es dirigencia nueva, que en los últimos 15 años la ANSES perdió 1 millón de juicios porque le pagaban mal a los jubilados. El día que la ANSES diga que no se necesitan más abogados es cuando paguen bien, cuando paguen todo y no generen problemas desde ANSES. Ese día se va, no se tiene que anunciar, no se le tiene que decir al titular: usted no necesita abogado.
eso se demuestra con los números. Entonces, dejen de mandar mensajes de usted no necesita abogados y hagan las cosas bien. Fin de esto que me molesta mucho. Adrián, sí. Sí, acá hay temas permanentemente y recurrentes porque la gente está muy preocupado con el tema de la atención en todo el país, no solamente en ANSES, en los distintos organismos. Yo creo que hay información que tenemos que reforzar mucho de alguna manera para acompañar nosotros también desde nuestro lugar a la gente. Es imposible contestar consultas individuales. Lo que tratamos, y esto yo aprovecho que estoy hablando con vos para decirlo, nosotros tratamos permanentemente de juntar, de agrupar las consultas en información para poder responder, porque si no, no nos da la capacidad del programa. Hoy, una persona que tiene que tramitar una PUAN, una pensión universal para adulto mayor, una jubilación ordinaria, una pensión directa, una pensión derivada, lo puede hacer online. Si no puede hacerlo, llama al 130 o entra a la página web y consigue la adjudicación de un turno. No, primero turnos no se están dando. Y ahí dijiste 2 o 3 cosas. Solamente, yo te repito, solamente la jubilación con la edad cumplida y sin servicios insalubres. Esos son los únicos trámites que hoy están funcionando. Lento, aviso, lunes, martes y miércoles la página funcionó, jueves y viernes no funcionó. Entonces, cuando vos me decís PUAM también funciona. Ahora, retiro por invalidez no funciona. Perdón. Reajustes no funcionan. Cuando hay autónomos tienen que pedir un turno de asesoramiento para que lo liquiden o tener liquidado. Y respecto de las pensiones, funciona parcialmente, funciona pura y exclusivamente. Cuando ANSES sabe que la persona falleció, no hay que acreditarlo y está acreditado el matrimonio. Entonces, entendido. Sí. Bueno, a ver, lo que te quiero repetir es esto. El trámite previo a hacer una jubilación, una pensión, es que esté la relación entre el fallecido y el titular. Y esto no siempre funciona. Entonces, si bien el mensaje es sencillo, se están dando algunas mejoras, tienen que mejorar, como estaba antes, el trámite para que apoderados son hijos, no solamente abogados, puedan hacerlo. Espero que la semana que viene funcione como funcionaba con la reparación histórica y habilitar los pedidos de reclamos que todavía no están funcionando. Adrián Trócoli, sí. Dar mejores noticias. Gracias, abrazo. Saludos. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talla. Recordá este Facebook, de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Haceme caso. Tenemos que ir cerrando, sí, tenemos que ir cerrando. Mayores Conectados, es muy importante. Mayores Conectados toda la semana nos envía material. La tecnología, aquel que puede tener acceso, es importante en este tiempo de cuarentena. Gratis. Hay en forma gratuita tutoriales recreativos, tutoriales que tienen que ver con tutoriales educativos y además cómo manejarte con una videollamada, con un WhatsApp, bueno, importante. Y si quieres clases de yoga, entra a Face, y ahí podés entrar y tomar las clases. Y cronogramas de pago, toda la información que necesitan en materia de seguridad social, pueden volver a tenerla, pueden verla en www.lojustoynecesario.com.ar y allí también, por supuesto, respuestas a las consultas. Gracias por habernos acompañado. Buena semana y hasta el sábado próximo. Chau. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itau.com.ar/jubilaciones. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados.
Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, Le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones.